Bien, buenas noches. Estamos estudiando el Espíritu Santo. Esta es una serie que ya venimos viendo y para los que no lo pudieron ver todavía, después pueden ir a YouTube y buscar. Se suben las predicaciones y estamos estudiando a nuestro Dios. Estamos conociendo más de Él a través de su palabra y venimos viendo el Espíritu Santo. Ya vimos su personalidad, vimos su advenimiento y también pudimos ver su regeneración. Eso es lo que venimos estudiando. Y esta noche nos toca, vamos a decir el título, su morada y sellamiento. Su morada y sellamiento. Y bueno, alguno puede decir, ¿qué significa todo eso? ¿Qué palabras que por lo menos no usamos constantemente? Pero bueno, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver esto. Yo te pido algo, que prestes atención, que hagas el esfuerzo. Sé que hay muchas distracciones, estas cositas no paran de moverse toda la noche y nos vamos a ver tentados a consultar qué es lo que está pasando en el teléfono, pero te pido que prestes atención, que me acompañes a la palabra y vamos a comenzar. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar ahí desde el versículo 1. Lo voy a leer en una versión que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, que se va a proyectar. Y vamos a leer este pasaje. Lo vamos a leer completo en dos partes, pero con paciencia te pido que me acompañes. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Hasta acá la primera parte de la porción de la palabra. Bueno, es un pasaje tremendo. La verdad que dice muchísimas cosas. Primero que nada, una vez más, nos deja en evidencia que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un canal o un medio que Dios usa para hacer algo. No, es una persona, es parte de la Trinidad, es Dios. Y dice la palabra, como pudimos ver, que Él habita en los hijos de Dios. Él está en los hijos de Dios, está dentro de los hijos de Dios. Si querés que te lea de todo lo que leímos, la porción que me parece que más muestra esto que vamos a ver hoy, que es la morada y sellamiento, es el versículo 10 y 11 que dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. No salió ni morada ni sellamiento, pero este pasaje está contando eso. Está contando que Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, habita en nosotros. Y ahora vamos a hablar un poco más. Y que va a hacer algo. Va a darnos vida después de la muerte. Y esto es importante que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, podamos tener presente. Debemos tener presente al Espíritu Santo. Romanos 8, del 1 al 30, lo que acabamos de leer, nos revela y nos muestra los fundamentos para vivir una vida con esperanza. Para que podamos vivir con esperanza. Tiene el antídoto para quitarnos el temor, la preocupación. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Pensaste alguna vez esto? ¿Sabías esto? Que Dios está dentro de sus hijos. Esto es tremendo. Aquel Dios que participó en la creación y dice la palabra que se movía sobre la faz, que cuando la palabra de Dios declaraba algo, lo hacía con poder, creando todas las cosas. Aquel Dios que operó usando a muchos justos en el Antiguo Testamento para dejarnos su palabra. Aquel que hizo concebir a la Virgen María
Y cuando Cristo viene y se despoja de sus atributos, con el poder del Espíritu Santo, da testimonio y glorifica que Él era el enviado de Dios. Y cuando Cristo está muerto y al tercer día resucita con poder, dice la palabra que el Espíritu Santo lo resucita. Ese Espíritu está dentro mío. Esto es impresionante. Dios, el Espíritu Santo, en el creyente, habita en nosotros, mora en nosotros. Pero pasa algo con esto. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo? Quizás es la primera vez que lo escucho, no lo sabía. ¿Hay señales? ¿Yo me puedo dar cuenta si tengo el Espíritu Santo dentro mío? Mirá lo que dice 1 Corintios 6, desde el versículo 17. Lo voy a ir leyendo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios Pablo le dice a los hermanos, ¿ustedes no saben esto? Ustedes que están viviendo con estos pecados, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita dentro de ustedes. Y si habita dentro de ustedes, es porque Dios se lo dio, y como Dios se los dio, Dios le dio el Espíritu Santo. Esto fue por algo, fue porque Él los compró a un alto precio. Por lo tanto, como Dios nos compró por la obra de Cristo en la cruz, ya no somos más de nosotros mismos. Ya no somos más quienes deben gobernar nuestra vida. Tiene que ser Dios. ¿Y qué hace Dios que quiere gobernar nuestra vida? Manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿Dentro de quiénes? De los hijos de Dios. Entonces, al habitar el Espíritu Santo en nuestra vida, cosas pasan. Sí o sí suceden cosas, sí o sí. Los hermanos, en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los primeros hermanos y comienza la iglesia, fue una revolución. Empezaron a hablar en idiomas o en lenguas, o la gente los entendía, predicaron con poder, los apóstoles se llenaron de valor, algo se veía. Y cuando vos lees el libro de Hechos, tanto los apóstoles como también el apóstol Pablo, cada vez que hablaban con alguien, se aseguraban y hacían esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? Pablo, cuando veía a algunos que venían y hablaban de ser creyente o de la fe, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Se quería asegurar. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo en la vida, es donde hay cosas que pueden suceder. Y si hoy a nosotros nos preguntan, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué podés decir? ¿Quién recibió el Espíritu Santo? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Todo hijo de Dios recibió el Espíritu Santo. ¿Quién siente el Espíritu Santo? No levanten la mano. ¿Quién lo siente? ¿O quién lo siente a veces sí, a veces no? Esto no. A veces vos decís, acá está, a veces no está. Nos pasan un montón de cosas, pero hay evidencia en la palabra, que es lo que te quiero mostrar, de que el Espíritu Santo está en la vida de los hijos de Dios. Porque, ¿sabés qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo está en la vida, cosas suceden, sí o sí. Primero que nada, algo que se vio en la semana pasada. Hay una nueva vida, está la regeneración. Esto es por el Espíritu Santo. Él se encarga de hacer esto. La segunda cosa, yo tengo anotadas algunas. Dice la palabra que al Espíritu Santo, al estar en nuestra vida, nosotros tenemos un poder, un superpoder, que no tienen todas las personas. Un superpoder que solo tienen los hijos de Dios. ¿Sabés cuál es? Pero es tremendo. Es único de los hijos de Dios. Poder decir que no al pecado. Esto es tremendo. Eso es un poder que nos da el Espíritu Santo.
Romanos 8:2, podemos vivir en santidad. Gálatas 5:16, si andan en el Espíritu, no van a satisfacer a los deseos de la carne. Por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos vivir en santidad, en pureza. Puede venir la tentación y podemos decir, no voy a pecar. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. Versículo 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿El Espíritu Santo está en tu vida? ¿Sabés que tenés comprensión de las cosas espirituales? Podés abrir la palabra, entender la palabra, gozarte en la palabra, poder conocer más de Dios, de su obra, de su persona y darle las gracias. Podés entender. Y como tenés el Espíritu Santo, cuando entendés la palabra, podés tomar decisiones para responder a lo que Él te dice. ¿Hay este tipo de características en tu vida? ¿Disfrutás acercarte a la palabra? ¿Entendés que hay cosas que Dios quiere que hagas? ¿Hay cosas que son de su persona? Es una comprensión espiritual. Es algo que Él te da. Podemos adorar en espíritu y en verdad. Vamos a otro pasaje, 2 Corintios capítulo 3. Obviamente, de cada punto se puede hablar muchísimo. Yo quiero dejarte el gran principio para que apliquemos a nuestra vida. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Estás cambiando? ¿Estás creciendo? Poco a poco, Poco a poco. Poco a poco, como decía la canción, puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. De a poquito estamos creciendo. Hay cosas que estamos dejando. Cosas nuevas vienen. Pensamientos nuevos. Es la obra del Espíritu Santo en mí. En mí. Comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios. Comunión los unos con los otros. 2 Corintios capítulo 13. Que la gracia del Señor Jesucristo, el versículo 14, perdón. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y podríamos hablar de la iglesia. Podríamos hablar de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos hablar de los dones espirituales que Él da como Él quiere para hacer la obra. Podemos hablar del servicio y podemos hablar del amor. Romanos 5:5 nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Él nos ha dado su amor, llena nuestro corazón con su amor, porque nos ha dado el Espíritu Santo.
Quizás un pasaje para resumir todo esto que venimos viendo es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Dios quiere que vivas la vida piadosa, que te transformes a la imagen de Cristo, que cumplas con el propósito y con los caminos que Él te preparó. ¿Hasta qué? Hasta que Él vuelva. Y Él te ha dado el Espíritu Santo para que puedas hacerlo. Regeneración, poder sobre el pecado, comprensión espiritual, adoración, servicio, cambios, transformación de nuestra persona, dones espirituales, poder decir sí y decir que no al pecado. ¿Pasan estas cosas en tu vida? Tenés al Espíritu Santo. Tenés al Espíritu Santo. ¿Pasó en tu vida? ¿Pasó en tu vida? Tenés al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, es el que hace posible que podamos vivir la vida que Dios quiere. Sin Él es imposible. No podemos. Él es el que hace posible esto. ¿Pero qué quiere Él? Que le obedezcamos, que le hagamos caso. Sin el Espíritu Santo no se puede. No se puede. No se puede. Dentro mío y tuyo habita el mismo Espíritu que hizo todas las cosas, como mencionaba. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Qué sorprendente verdad que en cada uno de nosotros está este ser, el más impresionante, nuestro Dios. No lo podemos comparar con nada. Decidió que así sea. Decidió que así sea. Sin embargo, frente a esta verdad, hay una gran advertencia en la palabra que encontramos que nos pide que tomemos esto con seriedad y seamos responsables, que es Efesios capítulo 4. No podemos hablar de la morada del Espíritu Santo y no hablar de este versículo. Efesios 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojos, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Contristar al Espíritu Santo. Podemos tener una vida, una mala vida. Si este pasaje nos está diciendo esto, es porque evidentemente podemos vivir de una manera que genere esto en el Espíritu Santo. Y vos podés decir, no, pero es un antropomorfismo, que es una vuelta, es una manera de que nosotros lo podamos entender. El pasaje nos está diciendo, fíjate cómo vivís. No entristezcas al Espíritu Santo. Entonces se me hace la pregunta, ¿entonces se puede alegrar como vivo? ¿Se puede alegrar en la forma en que nosotros vivimos? Debemos procurar una vida piadosa, debemos procurar una vida en santidad. ¿Cómo logramos esto? Haciéndole caso, haciéndole caso. El problema es que muchas veces anteponemos nuestro gobierno, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestras ideas a la del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es claro, te lo muestra en la palabra y te da el poder para hacerlo. Te lo muestra en la palabra y te da el poder para hacerlo. Te da el poder para hacerlo. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios ignoran esta verdad
ignoramos esta verdad. Muchos cristianos, hijos de Dios, nos olvidamos de esto y vivimos una vida en donde nos desviamos en algún momento, nos perdemos, caemos en el pecado, caímos en la trampa, pero tenemos que volver. Tenemos que volver. Si tenés que volver, volvé. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que Él gobierne tu vida. Deja que continúe este proceso en el que te quiere transformar a la imagen de Cristo. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. ¿Cuántas veces a mí el Espíritu Santo me dijo, Marcos, dale, cambiá, volvé, agarrá la palabra? ¿No te lo pide a vos? ¿No te lo ha pedido? Hijo de Dios que está flojo, ¿no te ha llamado? Y te ha dicho, dale, agarrá la Biblia, vamos a aprender más, acércate, quiero pasar tiempo con vos. ¿Nunca te dio ganas de orar en algún momento que sentís que tenés que orar? Tenés que orar. ¿No te pasó? Esas no son ideas brillantes tuyas, de cada uno de nosotros. ¿Pensás en la obra? ¿Pensás en hacer cosas por la obra? ¿Pensás en cómo vamos a crecer, en los ministerios? Esas no son ideas nuestras. Son el Espíritu Santo usándonos a nosotros, que nos quiere mostrar. Y aún así también el Espíritu Santo lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando los misioneros salían y querían ir a un lugar, el Espíritu Santo decía, no, todavía acá no, es otro lado. Y le hacían caso, no, pero ya estamos acá. Pablo y Silas no se plantaban, no, pero ya estamos acá, ya estamos en la puerta hacia Menor, nos tenemos que quedar acá. El Espíritu Santo decía que no y se iban para otro lado. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra de la iglesia de Cristo hoy. El Señor se fue y nos mandó el Espíritu Santo para hacer la obra. Para hacer la obra. Nosotros hoy estamos acá con el Espíritu Santo dentro nuestro porque es la manera en la que Él quiere que hagamos su obra, que llevemos el Evangelio, que hagamos discipulado. Estamos en el tiempo de la iglesia de Cristo, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de los hechos del Espíritu Santo, el tiempo en donde Dios obra a través de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que habita en nosotros para que podamos vivir la vida que Dios quiere. Esta es la gran verdad. Esto es hermoso. Que si podemos hacerlo, no es solo porque Él lo pide, porque nos ha dado al Espíritu Santo para poder hacerlo. El Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Vive en mí. Vive en mí. Y yo debo procurar vivir la vida que Él quiere. Dejar que Él gobierne cada vez más y más en mi vida. Mientras veía esto, algo práctico empecé a hacer. Señor, ¿cómo tengo que saludar a las personas? ¿Estoy saludando bien de una buena manera? ¿O cómo puedo hacerlo de una manera que esté bajo tu control? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hablar a las personas? No quedarme con que soy así, punto, soy así. No, Señor, ¿hay un camino? Mostrámelo, lo quiero hacer. Quiero ser diferente en esto. Quiero ser diferente en esto. Ahora, el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, no solamente mora en nosotros, estamos hablando de algo más, que es el sellamiento, es el sello. Y si prestaste atención o algo ya sabes acerca de esto, ya habrás visto varios versículos que venimos viendo, ya nos han dado pistas de qué es esto del sello, ¿no? El Espíritu Santo no solo habita en nosotros para poder vivir la vida cristiana, para poder hacer su obra, para que nos podamos parecer más a Él. Él también está para completar la salvación que nos espera. Sin Él es imposible. Él no va a estar con nosotros hasta el final de nuestra vida. Él va a estar hasta que Cristo vuelva. Nosotros vamos a morir y Él va a estar conmigo. Yo voy a morir y Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo hasta que Cristo vuelva. El Espíritu Santo está con nosotros
Esa es una realidad. Pero también es la garantía de que esta salvación, esta redención, va a suceder. Dios lo mandó para que tengamos la seguridad, la tranquilidad, y nos lo dio como anticipo de que nuestra salvación se va a consumar, va a ser una realidad. Va a ser una realidad nuestra salvación. Vamos a Efesios capítulo 1. Versículo 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Volvemos a Romanos 8. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hay un pasaje en la palabra que es tremendo, que está en Apocalipsis. El Espíritu dice, ven. Y la iglesia dice, ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu anhela que nos encontremos con el Señor. Anhela que nos encontremos con el Señor. Él espera ese momento. Nosotros esperamos encontrarnos con el Señor. ¿Cuántas veces decimos, ven Señor, vení a buscarnos, queremos estar con vos? El Espíritu también. Y espera, ¿por qué? Porque Él también tiene que hacer una obra ahí. Él tiene que hacer una obra. El Espíritu Santo, una vez que Cristo venga a buscar a su iglesia, va a realizar su última obra con nosotros en esta fase o tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es? Resucitarnos. Oh, se pone la piel de gallina. Nos va a resucitar. Él nos va a resucitar. Vamos a volver a vivir. ¿Quiénes? Todos los hijos de Dios. Algunos, cuando el Señor venga, no van a estar muertos. ¿Y qué van a hacer? Transformados. ¿Esto quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para el momento en que tengamos que encontrarnos con nuestro Señor. Va a transformar nuestro cuerpo, porque ¿sabes qué? Nuestro cuerpo, este cuerpo, no puede. Este cuerpo no puede estar delante de Cristo. No puede estar delante de Dios. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a que podamos hacer la obra, a cumplir sus mandamientos, a entender su palabra, empujándonos a que sigamos adelante, porque hoy nosotros en este cuerpo no podemos solos. Necesitamos de Él, pero un día Él nos va a resucitar con poder. Esta es la más grande verdad acerca de su sellamiento. No es solo que Él nos los dio como garantía, es una garantía. Está en nosotros, no se va, está en nosotros para transformarnos. Unos pasajes más. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador.
Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. 1 Corintios 15. Versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la palabra que un día nuestro cuerpo será transformado. Un día el Espíritu Santo, cuando Cristo nos venga a buscar, nos transformará. Nos transformará. Vamos a tener un cuerpo que va a poder, dice la palabra que lo vamos a esperar en el cielo al Señor, que va a poder volar. Pero va a ser un cuerpo inmortal. Ahora este cuerpo tiene una característica más, y que esto es lo impresionante, que puede ver, compartir, en realidad heredar la gloria de Dios. Esto es lo más impresionante. La misma gloria de Dios, la misma luz de Dios, el mismo brillo, su gloria. Dice la palabra que cuando los Juan, Pedro y Jacobo vieron la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, cuando vieron su brillo, no nos vamos más de acá, vamos a quedarnos para siempre. ¿Cómo nos vamos a ir de acá? ¿Cómo nos vamos a ir de acá? Señor, ¿no te parece que nos quedemos acá? Nos quedamos los 6 y nos quedamos acá. ¿Cuántos tiempos se iban a quedar? Pedro se quería quedar para siempre con la gloria de Cristo. Dice la palabra de Dios que la gloria de Cristo va a llenar toda la tierra. La gloria de Dios va a llenar toda la tierra. Su luz se va a ver en todo el mundo. ¿Y sabés dónde aparece esa luz? En la Nueva Jerusalén. Dice que en el futuro no va a haber necesidad de sol ni necesidad de luna, porque la gloria de Dios va a alumbrar y Cristo va a ser la lumbrera. ¿Y sabés quiénes van a estar ahí con Él? Nosotros, con la misma luz. ¿Tenemos gloria hoy? Estos cuerpos que han caído en el pecado, que heredaron la caída, ¿tiene gloria? ¿Tiene algún brillo en especial? No. Pero un día vamos a tener la gloria de Cristo. Vamos a brillar como Él. ¿Cómo nos verán? No sé. Pero vamos a tener la gloria de Él. Ahora, eso va a ser posible cuando el Espíritu Santo transforme nuestros cuerpos. Cuando el Señor fue transformado, no todos los reconocían. Algunos, cuando Él partía el pan, se ve que era diferente. No era el mismo, no era, por lo menos, vamos a decir, lo mismo peinado. Era diferente. Pero tenía las heridas, ¿no? Vamos a ver las heridas. ¿Quién nos imagina el encuentro con Cristo? El día que Él nos venga a buscar. Yo la otra vez le contaba a mis hermanos, soñé que Cristo nos venía a buscar. Un grito de alegría. Por todos lados la gente gritando, Jesús, Jesús, Cristo. Nos viene a buscar. La alegría que teníamos todos. Hasta ahí termino, ¿viste? Porque nunca llegamos ahí a poder estar arriba. Pero, ¿qué va a hacer cuando le veamos? Vamos a estar con nuevos cuerpos. Y va a ser posible porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta ese momento. Él anhela que nos encontremos con Él. Un día va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo inmortal, un cuerpo que pueda vivir por la eternidad y que pueda disfrutar de la gloria de Cristo.
¿Sabés qué hace esta verdad? De que el Espíritu Santo habita en nosotros y es la garantía de que va a estar hasta el final. Es el fundamento para que podamos tener una vida con esperanza. Es eso. Es eso. Último pasaje para leer, Romanos capítulo 8. Pablo, cuando está escribiendo Romanos y escribe esta gran verdad en Romanos 8, del 1 al 30, cuando escribe esto y empieza a escribir, tiene un... Claro, cuando está escribiendo todo esto, se le vino la luz que el Espíritu le dio. ¿Y qué va a decir él? Perdón. Esperen que lo busco acá. Versículo 31. Sigue de lo que leímos al principio. Pablo dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Que Dios habita en nosotros y que nos va a resucitar. ¿Qué podemos decir? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esto es lo que llega a entender Pablo frente a la verdad que estamos viendo, de que Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros y nos va a resucitar. Y todo lo que vimos. Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y sabes por qué existe esta verdad? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y no se va a ir. No se va. Porque Él va a completar la obra que el Señor le encargó, que es transformarnos a la imagen de Él, y el día que nos venga a buscar, nos resucitará. Yo te quiero alentar, como me veo alentado, a la manera que lo pude explicar, a que decidas hacerle caso al Espíritu Santo. La iglesia en Parque Casas tiene que ser una iglesia que personalmente cada uno de nosotros y como congregación digamos, vamos a hacer caso a la guía del Espíritu Santo. Vamos a hacer caso. Señor, transforma nuestra vida, transformanos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de actuar. Lo que vos quieras, Señor, hacelo. Poco a poco nos queremos parecer más a Él. Y gracias, Señor, porque al tener el Espíritu Santo, sabemos que lo que nos espera es encontrarnos con Él. Ven, Señor. Ven, Señor. Yo no sé cómo va a ser nuestro cuerpo, el cuerpo resucitado que nos dará, pero el gozo que vamos a tener de que todos nosotros juntos vamos a estar con Él, va a ser impresionante. Va a ser impresionante. Y esto es lo que nos tiene que dar a nosotros esperanza para hoy seguir viviendo y luchando, porque cuesta, esto no es fácil, para seguir viviendo la vida que el Señor quiere. Nos da la esperanza seguir adelante. Cuando parece que nada sale, cuando parece que los problemas no terminan más, cuando te comprometes a hacer algo y te quedas sin tiempo, cuando te comprometes a orar y no encontrás tiempo para orar, cuando querés dejar de decir malas palabras
y vienen todas las dificultades. Cuando querés empezar a hacer las cosas bien y aparecen las tentaciones y te desgastás. Y cuando empezás a servir y no ves los frutos que esperabas. Y el Señor te dice que su trabajo en Él no es en vano, que nos tenemos que desmayar. Así que, querido hermano, yo te quiero alentar. Van a pasar los chicos, van a cantar una canción. Después Miguelito seguramente pasa a cerrar. Pero quédate con la exclamación que hizo Pablo en los últimos versículos que leímos. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.